A las 3 de la madrugada, la pelea a gritos de al lado me hacía imposible dormir. Me quedé allí tumbada mirando al techo, luchando contra el impulso de ir hasta allí y confrontar a toda la familia. Finalmente, me rendí y me tomé media pastilla para dormir. A las 7 a.m., me arrastraba hacia el trabajo con un dolor de cabeza espantoso. Mientras caminaba a trompicones por el pasillo, escuché a los vecinos chismorreando en tonos bajos y frenéticos. ¿Te enteraste? A la medianoche de ayer, todos en el apartamento 5B fueron eliminados. Me congelé en seco. Yo vivo en el 5A. Cuando mi alarma había sonado más temprano, sentí que algo andaba mal. El aire en el apartamento se sentía pesado. Incorrecto. Pero no tuve tiempo para pensar en ello. Tenía que llegar a la oficina. Al salir por mi puerta principal, el clima gélido de la tragedia me golpeó al instante. Cinta policial cruzaba la puerta del 5B. Una multitud de oficiales uniformados bloqueaba el pasillo. Accidentalmente crucé miradas con un detective mayor. Su mirada era afilada, helando todo mi ser de golpe. Yo simplemente le devolví la mirada, sin expresión, con los ojos apenas abiertos por el agotamiento. La resaca de la pastilla para dormir era real. Sentía que flotaba en una niebla. Honestamente, no me importaba si las personas del 5B habían partido. Menos mal. Fantaseaba con callarlos todos los días. Todas las noches. A la medianoche, como un reloj, empezaban con su ruido. Trabajo en comercio electrónico de alta presión y sufro de insomnio severo y neurastenia. Me estaban atormentando. Les había escrito notas amables. Las ignoraron. Llamé a la policía 2 veces, pero en el instante en que la policía se iba, el marido del 5B aporreaba mi puerta, gritando barbaridades. «Fuiste tú, ¿verdad? Bruja, abre la puerta. Tengo una cura para tu insomnio justo aquí». Golpeaba mi puerta con un bate de béisbol, aterrorizándome hasta el silencio. Quería mudarme, pero mi arrendador tenía mi depósito de seguridad como rehén. Tenía que terminar el año de contrato. Así que, si los del 5B ya no están, no me importa cómo sucedió. Solo me alegra saber que finalmente podré dormir un poco. Abajo en el vestíbulo, el chisme se extendía como un reguero de pólvora. ¿Te enteraste? Toda la familia del 5B sin vida. ¿En serio? Escuché que fue alrededor de la 1 a.m. Un escalofrío me recorrió la espalda. Espera, si perecieron a la medianoche o a la 1 a.m., ¿por qué los escuché pelear a las 3 a.m.? Una anciana, la señora Higgins, intervino. Me levanté temprano para ir al mercado. Vi los cuerpos cuando los sacaban. Que el Señor se apiade. Fue impactante. Al marido le habían dañado mucho el rostro. Tenía la cara cubierta de marcas. La esposa tenía una gran lesión en el pecho. Solté un grito ahogado, y la niebla de mi cerebro se disipó al instante. Tengo el estómago débil. No soporto las heridas ni el horror. Escuchar los detalles me dio náuseas. Me tapé los oídos, salí corriendo del edificio y me apretujé en un vagón de metro lleno de gente, intentando ahogar al mundo. Esa noche llegué tarde a casa, exhausta. Abrí mi portátil para hacer unas horas extras no pagadas cuando un golpe resonó por mi apartamento. ¡Policía! ¡Abra! Mi corazón dio un vuelco. Soy una ciudadana respetuosa de la ley. Nunca había tenido a la policía en mi puerta, pero considerando que compartía una pared con la escena de un suceso, tenía sentido. Abrí la puerta. Un oficial joven y el detective mayor de esta mañana estaban allí, evaluándome. ¿Puedo ayudarlos? Tartamudeé. El detective mayor, el detective Miller, esbozó una sonrisa tensa. Solo unas preguntas de rutina, señora. No se ponga nerviosa. ¿Quieren pasar? Está un poco desordenado, ofrecí. Aquí está bien. ¿Usted es Emily Vance? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? ¿Vive sola? Sí. Trabajo en operaciones de comercio electrónico. Llevo aquí 6 meses. Vivo sola. ¿Dónde estaba anoche a la medianoche? Agarré mi portátil y les mostré la marca de tiempo. 12:06 a.m. Acababa de terminar de trabajar. Apagué la computadora y me fui a la cama. El joven oficial garabateó en su libreta. Así que después de la medianoche, estuvo sola sin una coartada. Fruncí el ceño. Técnicamente sí. ¿Pero sospechan de mí solo porque vivo al lado? Miller se encogió de hombros. Procedimiento estándar. Tenemos que preguntarle a todos. ¿Cómo era su relación con Ivy? Terrible, admití. Eran ruidosos. Ya había llamado a la policía por su culpa antes. Pueden revisar los registros. Miller asintió, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Lo haremos.
Verificamos todo. Respiré hondo. No tenía nada que ocultar. ¿Oficial? ¿Cuándo exactamente fallecieron? La vecina dijo que a medianoche, pero juro que los escuché pelear a las 3 a.m. Por eso tomé una pastilla para dormir. Ambos oficiales se tensaron. Miller entrecerró los ojos. ¿Está segura? ¿Pudo escuchar lo que decían? Negué con la cabeza. No, solo los gritos de siempre, insultándose. El joven oficial escribía furiosamente. ¿Escuchó algo más en el pasillo? ¿Puertas abriéndose? ¿Caída de objetos pesados? Escuché al chico del 5B bajar las escaleras una vez, probablemente para tirar la basura. No sé la hora. Miller asintió lentamente. Muy bien, el responsable aún no ha sido atrapado. Mantenga sus puertas con llave. No salga de la ciudad. Se dieron la vuelta para irse. Empecé a cerrar la puerta, pero Miller se giró de repente, deteniendo el marco con la mano. El responsable podría seguir en la zona. Vive sola justo al lado del lugar de los hechos. ¿No tiene miedo? ¿Por qué se queda aquí? ¿Qué clase de pregunta era esa? Mi teléfono empezó a estallar con notificaciones de Slack. Mi jefe. Por supuesto que tengo miedo. Le espeté con la ansiedad en aumento. Me encantaría quedarme en el Ritz, pero ¿quién lo va a pagar? Además, con todos ustedes merodeando por el lugar, este es probablemente el edificio más seguro de la ciudad en este momento. Tengo que trabajar. ¿Puedes cerrarme la puerta? Corrí de vuelta a mi portátil. Trabajé hasta la medianoche, impulsada por el pánico y la cafeína. Cuando finalmente me acosté, el silencio era ensordecedor. Por lo general, el ruido del 5B me mantenía despierta. Ahora el silencio era peor. Seguía imaginando los sucesos al otro lado de la pared. No pude apagar las luces. Estaba demasiado asustada para tomar una pastilla por si necesitaba correr. Entonces lo escuché. Pasos en el pasillo, lentos, deliberados. Se detuvieron justo afuera de mi puerta. Toc, toc. Dejé de respirar. Toc, toc. Luego los pasos se alejaron. Me quedé helada en un charco de sudor frío hasta que salió el sol a la mañana siguiente. Me arrastré por la puerta, rezando para que un meteorito golpeara la oficina y así no tener que ir. En cambio, me topé con el detective Miller. Estaba apoyado contra la pared, sosteniendo una bolsa de papel grasienta con bagels y café. Parecía que él tampoco había dormido. ¿Desayuno? Me ofreció un bagel. Compré de más. Llego tarde al trabajo, dije. Bloqueó mi camino. Reporte que está enferma o puedo llamarlos por usted. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Por qué sospecha seriamente de mí? Míreme. Peso 45 kilos mojada. El tipo del 5B era un tanque. ¿Cómo podría yo acabar con 2 personas? ¿Y por qué? ¿Por qué eran ruidosos? Miller miró alrededor del pasillo. Luego bajó la voz. ¿De verdad quiere discutir esto aquí afuera? Entremos. No tuve opción. Entró, tiró los bagels sobre mi mesa y empecé a comer. Estaba muerta de hambre. Mientras masticaba, le envié un mensaje de texto a mi jefe diciendo que estaba enferma. Miller deambuló por mi apartamento. No usa maquillaje. Soy una esclava corporativa. No tengo la energía. Lo entiendo. Me observó devorar la comida y se rió entre dientes. Malas noticias, Emily. Todas las pruebas apuntan hacia usted. ¿Quiere ahorrarnos algo de tiempo y confesar? Me atraganté con el café. ¿Está bromeando? No voy a confesar algo que no hice. Todo el día asumo la culpa de las cosas en el trabajo, pero no voy a cargar con la culpa de un doble incidente. Miller se sentó frente a mí. ¿Tiene algún pasatiempo? ¿TikTok? ¿YouTube? Veo videos para quedarme dormida o en el viaje al trabajo. ¿Ve videos de extracción de granos? ¿Pelos encarnados? ¿Recorte de pezuñas? Hice una mueca. Dios, no. Vi uno una vez y casi me pongo mal. Desagradable. Miller se inclinó hacia adelante. El arma del suceso fue algo así como un extractor de comedones de acero inoxidable. Un sacagranos. Revisé su historial de Amazon. Compró un kit de grado profesional el mes pasado. No lo veo en su baño. ¿Dónde está? Oh, eso. Hice memoria. Escuché que eran buenos para los puntos negros. No funcionó, así que lo tiré por ahí. Pierdo todo. Espere, ¿se puede lastimar a alguien con una herramienta para granos? Depende de cómo la use. No puede herir una rodilla con ella. Pero él se señaló el rostro, luego el cuello. Pare. Tuve un escalofrío. No quiero saberlo. El miedo no es lo mismo que el asco, repliqué. Mire, alguien me está tendiendo una trampa. Es el montaje perfecto. Miller suspiró, limpiándose las migas de la boca.
Espero que tenga razón. Lo más raro es que nadie en el edificio escuchó un sonido después de la medianoche, excepto usted. Usted escuchó al del 5B bajar las escaleras. Se puso de pie. Duerma un poco, Emily. Ojalá no hubiera gente mala para que usted también pudiera dormir, murmuré, sintiéndome realmente mal por él. Me dedicó una mirada larga e inescrutable. Sí, yo también. Aún sospechaba de mí. Dormí hasta el mediodía, trabajé desde casa hasta la medianoche, y estaba a punto de desplomarme cuando llamaron a la puerta de nuevo. Policía, tiene que venir con nosotros. Me envolvieron en una manta de emergencia plateada, aunque afuera no hacía frío. Supongo que es protocolo. O quizás Miller había notado que me temblaban las manos. Ninguno de los dos dijo nada mientras bajábamos en el ascensor. El oficial joven, leí Torres en su placa, miraba al frente con la rigidez de alguien que sabe que está siendo observado. Yo miraba mi reflejo distorsionado en las puertas metálicas. Tenía el pelo aplastado por un lado y dos ojeras que parecían moretones, una sospechosa convincente. El pasillo del edificio estaba vacío a esa hora. Bien, no quería que la señora Higgins me viera salir escoltada. En el coche patrulla, Miller no habló. Yo tampoco. Tengo esa costumbre del trabajo. Cuando no tienes información suficiente, no digas nada. Tu silencio no puede usarse en tu contra. Tus palabras, sí. La sala de interrogatorios olía a café quemado y a cierta desesperación institucional que se acumula en los lugares donde la gente pasa horas bajo presión. Me sentaron frente a una mesa metálica. La silla era de plástico duro, diseñada para ser incómoda. Lo noté y me acomodé de todas formas, cruzando las manos sobre la mesa. Miller entró con una carpeta gruesa y la dejó caer con un golpe calculado. Emily, voy a ser directo. Tenemos su ADN en la escena. Lo miré. Eso tiene sentido. Compartimos una pared. Hemos tenido discusiones en el pasillo. Probablemente hay pelos míos por todo ese edificio, igual que los de cualquier vecino. También tenemos un testigo que la vio entrar al 5B. No parpadeé. ¿Cuándo? La semana pasada. Fui a entregarles una nota, escrita, pidiéndoles que bajaran el volumen. La dejé bajo la puerta porque no abrieron. Si el testigo me vio, también vio que duré 20 segundos en el pasillo. Miller abrió la carpeta. Deslizó una foto hacia mí, boca abajo primero, luego la giró. Era una imagen de seguridad del pasillo, granulada. Una figura de espaldas frente a la puerta del 5B. ¿Es usted? La figura llevaba una sudadera oscura con capucha, igual que la mía, igual que la de probablemente el 40% del edificio. No puedo identificarme por la espalda en una imagen de baja resolución, dije. Usted tampoco puede. Torres, que tomaba notas en un rincón, levantó brevemente la vista. Miller se recostó en la silla. La semana pasada publicó en un foro, Reddit. ¿Usa el alias Night Shift Ghost? El estómago se me encogió, pero mantuve la expresión. Sí. Si no duermo esta semana, voy a matar a alguien. Sus palabras exactas. Es una expresión. La gente dice, me muero de hambre sin que nadie llame a una ambulancia. En el contexto de lo que ocurrió en el 5B, no suena tan figurativo. En el contexto de que lo escribí en un hilo de R Insomnia junto a 200 personas que dijeron lo mismo, sí lo es. Miller tamborileó los dedos sobre la mesa. Usted es inteligente, lo noto, por eso me preocupa. ¿Le preocupa que sea inteligente? Me preocupa que alguien inteligente, desesperado, sin dormir, con motivo y con el arma comprada en Amazon, pueda haberse convencido de que estaba justificado. Lo dejé hablar. A veces la gente revela más cuando cree que está convenciéndote que cuando te interroga. El kit de extracción, continuó, fue comprado el 15 de abril. Los homicidios ocurrieron el 26 de mayo. 6 semanas. Tiempo suficiente para planear. O para usarlo 2 veces, ver que no funcionaba para mis poros y olvidarlo en algún cajón. Que, convenientemente, no encontramos. Ya les dije que pierdo todo. Revisen la basura del edificio. Lo hicimos. Hizo una pausa. No estaba. Eso me detuvo un segundo. No lo mostré, pero lo procesé. Si no estaba en mi apartamento y no estaba en la basura del edificio, había 2 opciones. Alguien lo había sacado o alguien lo había tomado de mi apartamento. ¿Cuándo fue la última vez que vio ese kit?, preguntó Miller. Intenté recordar. Lo había dejado en el estante del baño. Luego lo moví cuando limpié. O quizás lo tiré junto con otras cosas caducadas. No estaba segura, y esa incertidumbre era exactamente lo que Miller quería ver en mi cara.
No lo sé con precisión, admití. Hace semanas que no lo busco. Semanas. Asintió, como si eso confirmara algo. Emily, ¿alguien más tiene llave de su apartamento? No. ¿Alguien ha estado en su apartamento en el último mes? Pensé. Mi compañera de trabajo, Diana, había pasado a recoger unos documentos un martes. Había entrado al baño. Había estado sola unos minutos mientras yo firmaba papeles en el salón. Mi compañera, Diana Reyes, hace 3 semanas más o menos. ¿Tiene acceso a su cuenta de Amazon? No. Compartimos contraseñas del trabajo, no personales. Miller anotó el nombre. ¿Qué relación tiene Diana con los vecinos del 5B? Ninguna que yo sepa. Ni siquiera sabía que existían hasta que le mencioné el problema del ruido. ¿Qué dijo cuando se lo contó? Me detuve. Diana había dicho algo. Algo que en el momento me pareció normal, pero que ahora, bajo la luz fluorescente de esa sala, sonaba diferente. Había dicho, esa gente tiene lo que se merece cuando alguien les ponga un freno. Lo había dicho con esa calma suya tan particular. Diana siempre hablaba de justicia como si fuera algo que se calculaba, no algo que se esperaba. No se lo dije a Miller. No todavía. No sin estar segura. Acusar a alguien inocente sería tan malo como confesar algo que yo no hice. Necesitaba pensar. Dijo que entendía mi frustración. Respondí, neutral. Miller cerró la carpeta. Voy a ser honesto, Emily. La evidencia circunstancial en su contra es considerable. No es suficiente para arrestarla hoy, pero si aparece algo más, no voy a poder protegerla. ¿Hay algo que quiera contarme? Algo que haga que esto tenga más sentido. Lo miré a los ojos. Era la primera vez que usaba la palabra protegerla. No inculparla. No procesar. Proteger. ¿Por qué querría protegerme si cree que soy culpable? Le pregunté. Se quedó en silencio un momento. Porque no estoy seguro de que lo sea, dijo finalmente, y eso me mantiene despierto. Me llevaron de vuelta al apartamento a las 4 a.m. El pasillo estaba vacío. La cinta policial seguía en la puerta del 5B. Me quedé parada frente a mi puerta un momento, con la llave en la mano. Diana. 3 semanas. El baño. El kit desaparecido. Su voz diciendo esa gente tiene lo que se merece. Entré. Eché todos los cerrojos. Me senté en el suelo con la espalda contra la puerta y abrí el portátil. Fui al historial de mensajes de Slack. Diana y yo llevábamos 6 meses trabajando juntas en el mismo proyecto de logística. Me había preguntado 2 veces mi dirección. La primera vez, para enviarme un regalo de cumpleaños. La segunda, el mes pasado, para actualizar el directorio del equipo. El directorio del equipo lo gestiona Recursos Humanos. No Diana. Abrí el hilo de correos del proyecto. Busqué su nombre. Encontré lo que no quería encontrar. 3 semanas atrás, Diana había enviado un correo a las 11:47 p.m. desde su ordenador del trabajo. El servidor de la oficina registraba la IP. Estaba en la oficina. A medianoche. El mismo día que había estado en mi apartamento. ¿Por qué estaría en la oficina a medianoche si se suponía que estaba de baja médica esa semana? El frío me subió por la espalda. No el de tener miedo. El otro frío. El de empezar a ver el patrón. Alguien me había tendido una trampa. Y esa persona sabía exactamente qué comprar, dónde poner las cosas y cómo moverse sin hacer ruido. Lo que no entendía todavía era por qué yo. Y eso era lo más aterrador de todo. No dormí. Ni lo intenté. A las 6 a.m. tenía 5 ventanas abiertas en el portátil. El perfil de LinkedIn de Diana. El historial de correos del proyecto. El registro de accesos al edificio de oficinas que había descargado hace 3 meses para una auditoría interna y nunca borré. Y 2 pestañas de búsqueda con su nombre completo. Diana Reyes Montoya. El trabajo en operaciones de alto volumen te enseña una cosa. Los patrones no mienten. Las personas sí. Los sistemas, rara vez. Diana llevaba 4 años en la empresa. Había entrado por una recomendación interna. Yo había entrado 6 meses atrás directamente desde otra firma. Desde el primer día, fuimos asignadas al mismo proyecto de reestructuración logística, el proyecto más visible del año, el que determinaba quién ascendía al siguiente nivel en enero. Solo había una plaza. Lo había sabido desde el principio, pero nunca lo había tratado como una competencia. Soy así. Me concentro en el trabajo, no en la política. Diana, sin embargo, había hecho comentarios. Sutiles, del tipo que solo notas cuando miras atrás.
Claro que tú puedes entregar eso más rápido. Eres nueva y no tienes vida. Qué suerte tener tanto tiempo libre. Con razón te destacas tanto. Yo tengo compromisos reales. Los había ignorado. Error mío. Volví al registro de accesos. El edificio de oficinas tenía torniquetes con tarjeta. Cada entrada y salida quedaba registrada con timestamp. Diana había swipeado a las 11:31 p.m. del 12 de mayo, la misma noche que había estado en mi apartamento esa tarde, la misma semana que el kit de mi baño había desaparecido. Pero había algo más. Deslicé la pantalla hacia atrás. 3 semanas antes, el 21 de abril. Diana había entrado a la oficina a las 8 p.m. Había salido a la 1:17 a.m., un martes. Sin proyecto urgente activo esa semana. Sin reunión programada. Copié las fechas en un documento de texto sin título y lo guardé en un USB que guardé dentro de un libro. Luego abrí la búsqueda pública de registros. Diana Reyes Montoya. Encontré una dirección de hace 2 años. Un barrio al norte. Nada relevante. Seguí buscando. En la 4ª página de resultados apareció algo que no esperaba. Una nota en un foro de vecinos de otro barrio, firmada con su nombre completo, de hace 3 años, quejándose del ruido de sus vecinos, detallada, furiosa, desesperada. Llevan meses sin dejarme dormir. He llamado a la policía. He puesto notas. Nadie hace nada. Estoy al límite. Me quedé mirando la pantalla. Había encontrado a alguien que la entendía, que tenía el mismo problema, que vivía la misma pesadilla. Yo. Y eso, en lugar de hacerme sentir menos sola, me heló. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo dejé sonar. A los 2 minutos, un mensaje. Soy Miller. Tengo información que no puedo compartir oficialmente. ¿Puede bajar al café de la esquina en 20 minutos? Lo pensé exactamente 10 segundos. Bajé. Miller estaba en la mesa del fondo, sin uniforme, con ropa de civil y el mismo aspecto de no haber dormido de siempre. Tenía 2 tazas de café y ninguna libreta a la vista. Eso era distinto. No estoy aquí como detective, dijo cuando me senté. Estoy aquí porque hay algo que no encaja, y Torres y yo llevamos 2 días dando vueltas sin avanzar. ¿Torres sabe que está aquí? Torres me mandó un mensaje esta mañana que decía: habla con ella de otra forma. Así que sí. Rodé la taza entre las manos. ¿Qué no encaja? Miller abrió el teléfono y me mostró una imagen. Era una captura de una cámara exterior del edificio, marcada a la 1:04 a.m. del día del crimen. Una figura saliendo por la puerta trasera, delgada, pelo oscuro recogido, mochila al hombro. No era yo. El sistema de la cámara trasera tiene un retraso de 34 minutos en el timestamp, dijo Miller. Error de configuración que descubrimos ayer. Lo que dice 1:04 a.m. En realidad fue a las 12:30 a.m. Me detuve. Que es justo después de la hora estimada de la muerte. Exacto. ¿Pueden identificar a la persona? La resolución no da para reconocimiento facial, pero la mochila sí. Amplió la imagen. Un detalle en el bolsillo lateral. Un llavero con un pingüino de plástico pequeño. El tipo de cosa que se compra en una tienda de souvenirs. El tipo de cosa que alguien lleva años cargando sin pensar en ello. Mi respiración se cortó. Diana tenía ese llavero. Lo había visto docenas de veces colgando de su mochila en la oficina. No lo dije todavía. Necesitaba estar segura. Decirle a Miller el nombre de Diana sin pruebas sólidas era lo mismo que Miller acusándome a mí con evidencia circunstancial. No iba a hacer lo mismo. ¿Puedo quedarme con esa imagen? No oficialmente. Se la fotografié con mi teléfono antes de que pudiera quitármelo. Miller no hizo nada para impedirlo. ¿Qué más tiene?, pregunté. El hijo de la familia del 5B, 16 años. Estaba en casa de un amigo esa noche. Sobrevivió de casualidad. Miller hizo una pausa. Nos dijo que su padre tenía un conflicto con alguien del trabajo. Llevaba semanas recibiendo mensajes amenazantes en el teléfono. El padre los había borrado, pero el chico lo había visto leer uno y ponerse pálido. ¿Del trabajo de él o...? El padre trabajaba en mensajería, repartidor. Pero antes, hace 2 años, había sido portero de un edificio residencial. Miller me miró. ¿Sabe en qué edificio? Algo se movió en mi pecho. No lo sabía, pero empezaba a intuirlo. ¿Cuál? Miller dijo la dirección. Era el barrio al norte. Era el edificio del foro de vecinos. Era la queja de hace 3 años. Respiré despacio. El padre de la familia del 5B había sido portero en el edificio donde Diana vivía.
El edificio donde ella había tenido ese conflicto con sus propios vecinos ruidosos. El edificio donde quizás él había ignorado sus quejas, o había tomado partido por los otros, o había hecho algo que Diana no había olvidado jamás. No era sobre mí. Nunca había sido sobre mí. Yo era solo el embalaje. La persona perfecta para cargar con el crimen. Motivo obvio, sin coartada, con el arma comprada en Amazon y el historial de llamadas a la policía para probarlo. Diana me había elegido. Había esperado el momento en que sus caminos con esa familia volvieran a cruzarse. Y cuando se mudaron al edificio donde yo vivía, había visto la oportunidad y la había construido con cuidado, semana a semana, desde el día en que entró a mi baño. Guardé el teléfono. Terminé el café. Necesito 3 días, le dije a Miller. No tengo 3 días para darle. Tiene que dármelos, porque si me arresta ahora, el caso real se cierra, y la persona que hizo esto gana. Y usted lo sabe. Miller me miró durante un tiempo que se sintió más largo de lo que fue. 2 días, dijo. Y cualquier cosa que encuentre, me la trae a mí primero. No a los medios, no a Internet, no a nadie más. Asentí. Caminé de vuelta al edificio con la mente funcionando a una velocidad que mi cuerpo no podía seguir. Tenía el nombre, tenía el motivo, tenía el llavero en una foto. Necesitaba una cosa más. Algo que la conectara directamente al 5B en esa noche específica. Algo que no pudiera explicarse como coincidencia. Ya en el ascensor, mientras subía, algo cruzó mi mente. La noche del crimen. Las 3 a.m. Los gritos que me habían despertado. La pelea que me había obligado a tomar la pastilla. Pero los vecinos llevaban muertos desde la medianoche. ¿Quién había estado peleando en el 5B a las 3 a.m.? Las puertas del ascensor se abrieron. Me quedé paralizada dentro de la cabina, sin salir. Los gritos que escuché no habían venido del 5B. Habían venido del pasillo. Alguien había reproducido audio. O lo había simulado. Lo suficientemente cerca de mi pared para que yo lo escuchara, me irritara, me tomara la pastilla, perdiera la conciencia y no oyera nada más durante horas. Alguien que sabía que mi insomnio era peor los martes. Alguien que sabía que guardaba las pastillas en la mesita de noche. Alguien que había estado en mi apartamento y había tenido tiempo de sobra para aprenderlo todo. Las puertas empezaron a cerrarse. Puse la mano para detenerlas y salí al pasillo. La cinta policial seguía en la puerta del 5B. Y en ese momento entendí que Diana no solo me había tendido una trampa, me había convertido en su coartada. Me senté en el suelo de mi apartamento con el portátil, el USB y un bloc de notas en papel. Papel, porque los archivos digitales desaparecen. Las personas borran cosas. El papel es torpe, lento e imposible de hackear de forma remota. Escribí todo lo que tenía. Diana Reyes Montoya. Motivo. Competencia laboral. Rencor personal contra el padre de la familia del 5B. Oportunidad. Acceso a mi apartamento el 12 de mayo. Presencia confirmada en la oficina la noche del 21 de abril. Preparación. Historial de entradas nocturnas al edificio de trabajo. Evidencia física. Llavero de pingüino en la imagen de la cámara trasera. Método de encubrimiento. Robo del kit de mi baño. Uso de mis propias quejas documentadas como motivo prestado. Audio simulado para asegurarse de que yo tomara la pastilla. Lo que me faltaba. Un enlace directo entre Diana y el padre del 5B en el periodo reciente. Y algo que la situara físicamente en el edificio esa noche, más allá de una cámara de baja resolución con un pingüino de plástico. Empecé por lo más accesible. La empresa tenía un sistema interno de mensajería. Diana y yo lo usábamos a diario. Fui al historial compartido, al canal del proyecto de logística. Busqué hacia atrás, mes a mes. En marzo, 3 mensajes de Diana preguntando si yo había cambiado de dirección. Le había dicho que no. Ella había insistido. Es que alguien me dijo que te habías mudado. Quería actualizarlo para enviarte algo. Nadie me enviaba nada por correo. Era un pretexto para confirmar que yo seguía en ese edificio. En febrero, un comentario casual durante una llamada de equipo. Emily, ¿tus vecinos todavía te tienen loca? ¡Qué pesadilla! Me había extrañado. Yo solo le había mencionado el problema del ruido una vez, en octubre. No era el tipo de detalle que la gente recuerda 5 meses después, a menos que lo haya estado siguiendo. Guardé las capturas en el USB. Luego fui al directorio público de la empresa. Cada empleado tenía una ficha con su historial de proyectos anteriores. Diana había trabajado durante un año en consultoría de gestión inmobiliaria antes de entrar a la firma. Gestión inmobiliaria.
Edificios residenciales. El padre del 5B había sido portero. No era un salto imposible. Podía haberlo conocido en ese contexto. Podía haber tenido un conflicto documentado en algún registro que ella sabía que nadie iba a buscar. Le mandé un mensaje a Miller con lo que tenía hasta ese momento. Sin nombres todavía. Solo. Busque el historial laboral del padre de la familia del 5B entre 2021 y 2023. Específicamente en edificios gestionados por empresas de consultoría inmobiliaria en el norte de la ciudad. Su respuesta llegó en 4 minutos. En eso estamos. 2 días. Me quedaba día y medio. El problema con tener razón sobre algo que no puedes demostrar es que la persona equivocada sigue libre, y las personas libres se mueven. A las 2 de la tarde recibí un mensaje de Diana en el canal de trabajo. Hola, ¿estás bien? Vi en las noticias lo de tu edificio. ¡Qué horror! ¿Necesitas algo? Lo leí 3 veces. Luego lo leí una 4ª vez, despacio, buscando la capa debajo de las palabras. ¿Necesitas algo? Era una sonda. Quería saber en qué punto estaba yo, si seguía siendo una sospechosa silenciosa o si había empezado a hacer preguntas. Una persona inocente habría mandado ese mensaje el día 1. Diana lo mandaba 4 días después del crimen, justo cuando la policía me había llevado a declarar. Respondí con cuidado. Estoy bien, gracias. Ha sido una semana muy rara. La policía me interrogó anoche, rutina de vecinos. Supongo que ya saben quién fue, no me han dicho nada. Mentira calculada. Quería que creyera que yo no sabía nada, que la investigación avanzaba en otra dirección, que estaba a salvo. Su respuesta llegó rápido. Menos mal. Estos casos siempre se resuelven. Seguro que fue alguien externo, un robo que salió mal o algo así. ¿Cuándo vuelves a la oficina? Menos mal. Esas 2 palabras, alivio genuino o alivio actuado, no podía saberlo por texto. Pero la velocidad de la respuesta sí. Diana revisaba sus mensajes con atención. Estaba pendiente de mí. El martes probablemente. Necesito dormir un poco. Claro, descansa. Oye, ¿te parece si el lunes tomamos un café antes de entrar? Tengo novedades del proyecto. Novedades del proyecto. Quería verme en persona. Quería evaluar mi estado, mi cara, mi nivel de ansiedad. Las personas culpables necesitan monitorear a sus chivos expiatorios. Perfecto. El lunes. Cerré el chat y llamé a Miller. Me acaba de invitar a un café el lunes. Dije. ¿Quiere verme? Un segundo de silencio. ¿Acepto? Pregunté. Sí, pero no va a ese café sin que yo esté cerca. Y no va a decir nada que no hayamos acordado antes. Entendido. ¿Encontró algo del padre? Trabajó 18 meses como portero nocturno en un complejo residencial en el norte. La empresa gestora era Montoya & Asociados Inmobiliarios. El apellido me golpeó antes de que Miller lo dijera. Montoya. El padre de Diana. Ella creció en esa empresa familiar. Consta como empleada auxiliar durante sus años universitarios. El complejo donde trabajó el padre del 5B fue gestionado por esa empresa entre 2020 y 2022. Cerré los ojos un momento. Entonces ella lo conocía. No de vista, de trabajo directo. Hay más. La voz de Miller bajó un poco. En 2021, hubo una denuncia formal de acoso laboral en ese complejo. El portero nocturno, que luego resultó ser el padre del 5B, fue acusado de intimidar a una residente joven que había presentado quejas repetidas por ruido. La denuncia fue archivada. La residente retiró los cargos 2 semanas después. No tuve que preguntar el nombre de la residente. Diana, dije. Diana. El silencio entre los dos duró varios segundos. Él la intimidó, dije. Igual que intimidó a usted. El bate de béisbol en la puerta. Los gritos. El mismo patrón. Y ella vivió con eso durante 4 años sin poder hacer nada. Hasta que se lo volvió a encontrar. Pensé en Diana enviando la queja en el foro de vecinos. Detallada, furiosa, desesperada. Estoy al límite. No había sido solo sobre el ruido. Había sido sobre ese hombre específico, que había seguido existiendo en el mundo sin consecuencias mientras ella cargaba con lo que él le había hecho. Y entonces, él apareció en el edificio donde yo vivía. Y yo tenía exactamente el perfil correcto para cargar con el peso. Miller, el lunes en el café necesito que grabe todo. Si la provoco lo suficiente, puede decir algo. No podemos usar una grabación sin su consentimiento en este estado. Yo consiento grabarme a mí misma. Si ella dice algo en presencia mía, queda registrado en mi dispositivo personal. Otro silencio. Legalmente es un área gris,
dijo Miller. La gente inocente vive en áreas grises, respondí. La certeza absoluta es para las personas que controlan las reglas. Escuché algo que casi era una risa contenida al otro lado del teléfono. Voy a estar en el café a las 9. Llega usted a las 9:10. Mesa del fondo izquierdo, de cara a la puerta. Gracias, Miller. No me dé las gracias todavía. El domingo pasé el día preparando. Revisé cada elemento 2 veces. El USB con las capturas de pantalla, el historial de accesos, los mensajes de trabajo archivados. Redacté un documento de 3 páginas con la línea temporal completa, desde el 21 de abril hasta el 26 de mayo. Cada dato con su fuente, cada inferencia marcada como tal. No era prueba suficiente para un juicio, pero era suficiente para que un juez emitiera una orden de registro del teléfono y el portátil de Diana. Y si Diana había sido tan cuidadosa como para planear esto durante semanas, habría dejado algún rastro digital en sus propios dispositivos. Las personas meticulosas documentan. Es una paradoja. Cuanto más planeas, más dejas escrito. A las 11 de la noche del domingo, cuando ya tenía todo preparado, recibí una notificación de Slack. Diana había entrado al sistema de trabajo. A las 11:03 p.m. de un domingo. Estaba borrando archivos. Los vi desaparecer del servidor compartido del proyecto en tiempo real. Un informe de octubre, una presentación de marzo, un análisis de costos de febrero que ella había editado y que yo no recordaba haber visto nunca. Archivos que existían desde antes de que yo entrara a la empresa. Archivos que, si los hubiera leído en otro momento, quizás habrían dicho algo sobre ella que yo no estaba en posición de entender. Estaba limpiando, lo que significaba que algo la había puesto nerviosa. Algo había cambiado en las últimas horas. O alguien le había dicho que la investigación avanzaba. Hice una captura de pantalla del log de actividad del servidor, que registraba cada eliminación con timestamp. Luego llamé a Miller. Tardó 3 tonos en contestar. Está borrando archivos del servidor de trabajo ahora mismo, dije. Necesita una orden de preservación de datos antes de que llegue el lunes. Escuché ruido de fondo. Miller ya estaba moviéndose. Voy a llamar al fiscal de guardia. No cuelgue. Esperé. Miré la pantalla mientras los archivos seguían desapareciendo uno a uno, metódicamente, como si Diana estuviera siguiendo una lista. Y entonces se detuvo. A las 11:21 p.m., la actividad cesó. 18 minutos de borrado. Luego, silencio. Me quedé mirando el log. 104 archivos eliminados, y entre ellos, uno cuyo nombre alcancé a ver antes de que desapareciera. Planificación, logística especial, abril.xlsx. No era un archivo del proyecto. No existía ninguna logística especial en abril. Ese nombre no tenía ningún sentido en el contexto del trabajo, a menos que no fuera sobre el trabajo. Miller volvió al teléfono. El fiscal está tramitando la orden de preservación. Puede que ya sea tarde para recuperar lo que borró, pero el log de eliminaciones es admisible. Hizo una pausa. Emily, mañana en el café, no provoque nada, solo escuche. Deje que ella hable. Asentí, aunque él no podía verme. Diana creía que me tenía exactamente donde quería. 4 días de silencio, ninguna acusación, ningún movimiento visible de mi parte. Para ella, yo seguía siendo la sospechosa perfecta esperando que el sistema me tragara. Lo que no sabía era que yo llevaba 2 días construyendo el piso que iba a ceder bajo sus pies. Y el lunes por la mañana iba a dar el último paso. El lunes amaneció nublado. Me puse ropa normal, desayuné de pie y metí el teléfono en el bolsillo delantero con la grabadora activada. Miller estaba en la mesa del fondo cuando llegué. Ropa civil, taza de café, periódico doblado. Ni me miró. Diana llegó 3 minutos después. Abrigo verde, mochila al hombro. El llavero de pingüino colgaba del bolsillo lateral, exactamente donde siempre había estado. Exactamente como en la imagen de la cámara. Me abrazó. Olía a su perfume de siempre. Se te ve cansada, dijo evaluándome. No he dormido bien desde lo del edificio, respondí. Pedimos café. Diana habló del proyecto, de fechas de entrega, de un cliente difícil. Todo normal. Yo asentía. Esperaba. Entonces lo hizo. Lo que hacen las personas que creen que ganaron. Bajar la guardia exactamente lo suficiente. ¿Y la policía? ¿Siguen molestándote? El detective Miller me llamó ayer. Dije neutral. Dice que el caso está casi cerrado. Vi el cambio en su cara. Mínimo. Casi imperceptible. Un alivio que no debería estar ahí. Menos mal, dijo.
Habrán encontrado al culpable de verdad. Eso parece. Hice una pausa. Aunque me dijo algo raro. Que el móvil no era un robo. Que la víctima conocía al asesino de antes. De un edificio donde había trabajado. Diana no respondió de inmediato. Rodó la taza entre las manos. «¡Qué mundo tan pequeño!», dijo finalmente. «¿Verdad?». La miré. «Diana, ¿tú viviste en el norte hace unos años?». Algo se tensó en sus ojos. «¿Por qué?». «Por nada. Creo que alguien me lo mencionó una vez». «Sí, un tiempo». Bebió café. «¿Por qué lo pregunta el detective?». «No lo preguntó. Lo pregunté yo». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Luego Diana soltó el aire despacio, como alguien que ha calculado mal y lo sabe. «Emily». «El llavero, Diana». Bajó los ojos al bolsillo de su mochila. Luego volvió a mirarme. Y en ese momento supe que lo sabía. Que yo sabía. Que todo había terminado. «Él me hizo la vida imposible durante meses», dijo, en voz baja. «Presenté una denuncia y la archivaron. Lo amenazaron con un proceso, y él fue a mi puerta. Como fue a la tuya. El mismo guión. Yo lo denuncié y no pasó nada. Y luego apareció en tu edificio haciendo lo mismo y yo pensé». Se detuvo. «Pensaste que esta vez tenías la oportunidad de que alguien cargara con ello». Dije. «Tú tenías todos los motivos del mundo. Nadie iba a dudar. Excepto el detective que no dormía». Dije. Miller se levantó de la mesa del fondo y caminó hacia nosotras. Diana no intentó huir. No gritó. No. Se quedó sentada con las manos alrededor de la taza, mirando la mesa, como alguien que lleva semanas esperando que llegara este momento y ya no tiene fuerzas para seguir postergándolo. La orden de registro de sus dispositivos reveló el archivo que había borrado. Una hoja de cálculo con fechas, horarios y notas de planificación que databan de enero. Habían borrado el contenido, pero los metadatos sobrevivieron. El equipo forense recuperó suficiente. El kit de extracción apareció en un contenedor a 4 manzanas del edificio. Sus huellas estaban debajo de las mías. Había contado con que las mías las cubrieran. No contó con que las suyas quedaran en los bordes. Me llamaron 2 semanas después para comunicarme que los cargos contra mí habían sido retirados formalmente. Miller me lo dijo por teléfono, sin ceremonias. «Se acabó», dijo. «Duerma». «Usted también», respondí. A veces pienso en Diana y no siento lo que se supone que debería sentir. No siento satisfacción. Siento algo más parecido al peso de entender cómo funciona realmente el mundo. Que la gente rota no siempre rompe hacia afuera desde el principio. A veces construye, planifica, espera, y cuando finalmente actúa, ya lleva tanto tiempo cargando con una injusticia real que se ha convencido de que lo que hace es equilibrar una balanza. Nadie con la balanza rota sabe que la tiene rota. Lo que aprendí no fue que la verdad siempre sale a la luz. Eso sería demasiado simple. Lo que aprendí es que la verdad necesita ayuda. Necesita a alguien que no duerma, que haga preguntas, que no acepte la explicación más cómoda solo porque encaja. Y a veces, esa persona tiene que ser tú misma. Me mudé el mes siguiente. Dormí 9 horas la primera noche. Fue suficiente.